Gracias, papá. ¿Qué tal, gente? Acá con un nuevo capítulo de Oportunidades Robadas. Esta vez estamos con el capítulo 41 y 42. Oficialmente ya pasamos la mitad de la historia hace rato. Solo nos quedarían unos 18 capítulos, más o menos entre 6 y 7 videos, más o menos, hasta que se acabe este fic. Si conocen alguno muy bueno que quieran recomendarme para subir a este canal, no duden en hacerlo en la caja de comentarios, siempre y cuando esté bien escrito y sea lo suficientemente largo para que pueda estar durante un buen tiempo en el canal. Sin más que añadir, suscríbanse, únanse, den like, no lo olviden, no soy creador, link original en la caja de comentarios. Oportunidades robadas. Capítulo 41. ¿Esto realmente está pasando? En realidad, Shouta se dejó deslizar por la pared mientras se agarraba los lados de la cabeza y apretaba con fuerza para tal vez desterrar los pensamientos que se arremolinaban en su interior. La ambulancia se había ido hacía mucho tiempo, pero el hombre aún podía escuchar las sirenas mientras esperaba que llegara la policía. Ella estará bien, dijo Hisashi mientras se acomodaba cerca de él. ¿Escuchaste a Chiyo? Ella lo logrará, se despertará. Aizawa no respondió. Solo se quedó mirando los restos de una habitación que era el apartamento de una sola persona en el que Inko solía vivir hasta hace media hora. Había sangre en el piso, las almohadas y otros muebles estaban esparcidos y destruidos y el hombre solo esperaba que la pesadilla terminara. Hisashi dijo, mirando a su amigo. El héroe de la voz se calló y miró fijamente al hombre pálido. ¿Cómo se supone que voy a decirle a ese niño que los villanos que lo hicieron pasar por el infierno solo intentaron matar a su madre? Intenté era la palabra correcta. Aizawa había llegado allí justo antes de que el hombre con pico diera el golpe final. Por el aspecto de la habitación, la mujer había luchado ferozmente, incluso si todo había sido en vano. El héroe logró capturar al villano, que también iba en otra ambulancia, con muchas menos posibilidades de llegar a la mañana. Mika actual se calló y miró la habitación. La policía estaría allí muy pronto, y Aizawa tuvo unos minutos más de debilidad antes de volver al trabajo. ¿Cuántos golpes más puede soportar ese niño? No sé. Los dormitorios estaban, en el mejor de los casos, en un estado de desorden. La noticia había sido de alto secreto, por lo que, por supuesto, se había extendido como un reguero de pólvora. Tanto los estudiantes como los maestros caminaban sin rumbo, tratando de superar su incredulidad por el hecho de que Midoriya Izuku estaba, una vez más, desaparecido. ¿En serio? Katsuki gritó, ¿es esto como una broma corriente entre los bastardos? ¿Una apuesta? ¿Una encuesta? ¿Gana el que más lo jode? Shigaraki se sintió ofendido y quiso devolverle el favor. ¿Qué diablos está pasando aquí? Bakugou quería gritar un poco más y maldecir los cielos, pero Aizawa lo agarró del brazo y lo arrastró. Katsuki no protestó, porque la mirada en el rostro de su maestro era seria y prometía las respuestas que anhelaba. Caminaron hacia el edificio principal y Aizawa hizo un gesto hacia el sofá, mientras acercaba una silla al frente. Katsuki se sentó sin protestar. Si había algo que había aprendido, era que la paciencia te podía dar muchas cosas, y la gente reaccionaba mejor si no los amenazabas con hacerlos volar por los aires. Aizawa lo miró y finalmente habló. Lo que hablamos aquí, se quedará aquí. ¿Lo entiendes? Sí, asintió. Aizawa pareció complacido con la respuesta. Creo que All for One se lo llevó, ¿qué? El rubio frunció el ceño. El hombre asintió. Sí. Izuku parecía haber sido llevado sin dejar rastro excepto por algo del polvo de Kurohiri. Creo que es obvio lo que pasó, se frotó las sienes. También hay otro problema. ¿Qué? Katsuki se inclinó, para obtener mejores noticias. Cuando estaba peleando, me dispararon con una bala borradora de Kirk. El efecto se desvaneció después de unas horas, pero los resultados de laboratorio son bastante sombríos. Esperó unos segundos para asegurarse de tener toda la atención del adolescente antes de continuar. Las balas fueron hechas con sangre y células de Izuku. Katsuki palideció. ¿Qué? No sé si lo sabes, pero la razón por la que los Yakuza se quedaron con Eri fue porque su sangre y sus células tienen la propiedad de borrar temporalmente los quirks.
Cuando Izuku tomó su Kirk, esta habilidad se transfirió a él y, combinada con las otras Quirks que ya estaban dentro de él, se volvió mucho más efectiva, escupió la palabra. Provocan parálisis de corta duración y duran mucho más. Esperar. Espera, ¿cuándo tomó Izuku su Kirk? Katsuki estaba empezando a darse cuenta exactamente de lo oscuro que estaba. Antes de que fuera capturado por la Yakuza. Aizawa dijo, como si se supusiera que era conocimiento común. Katsuki tragó saliva antes de sacudir la cabeza. Está bien, pero ¿por qué me hablas de esto? Eres una de las únicas 3 personas que han tenido contacto con él desde antes. Los otros 2 se encuentran actualmente secuestrados y en coma respectivamente. Necesitamos toda la información que podamos obtener. Ok, pero, espera, ¿quién está en coma? Katsuki se puso de pie tan rápido que, si hubiera estado en una silla, se habría caído hacia atrás. Aizawa suspiró, como si él estuviera siendo el difícil. Inko Midoriya fue atacado por villanos anoche y actualmente se encuentra en el hospital. Katsuki sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Tía I», dijo mientras se derrumbaba en el sofá. Incluso si no había hablado con la mujer en algunos años, ella siempre había sido la dama agradable que lo cuidaba en su cabeza. Su corazón se encogió cuando pensó en lo doloroso que debe haber sido para ella, ver a su hijo lastimarse y no poder hacer nada al respecto. Aizawa suspiró, frotándose la frente, como si recién se estuviera dando cuenta de lo grande que era en realidad. Lo siento si parezco insensible, pero tenemos que resolver esto lo más rápido posible. Tenemos una agenda apretada y realmente queremos saber tanto como sea posible, lo más rápido posible. ¿Estás listo para la tarea? Katsuki respiró hondo y asintió. Bueno. Ahora dime, ¿cuánto recuerdas de cuando eras niño? Katsuki se rascó el cuello. Podrías preguntarle a mis padres, apuesto a que recuerdan más. Ya lo hicimos. El héroe clandestino se quedó inexpresivo. Dicen que era un hombre de familia carismático, pero, sorprendentemente, no recuerda más. Las implicaciones eran obvias y Katsuki quería golpearse la cabeza contra la pared, tratando de averiguar exactamente cuántas peculiaridades tenía el hijo de... El rubio suspiró. Yo no diría carismático, exactamente. Quiero decir, sí, lo era, pero era más manipulador que cualquier otra cosa. Siempre sabía qué decir, cómo decirlo para no meterse en problemas. Fue inquietante. Katsuki recordó al hombre alto, ropa oscura, cabello oscuro, más grande que la vida, como si la muerte llegara a su puerta. Él siempre parecía surrealista de alguna manera, mal, supongo. Como si él no fuera realmente una parte de este mundo cuando era niño, no podía realmente nombrar el sentimiento de pavor que sintió del hombre. Recordó cómo el chico divertido que había conocido hace una semana lo había arrastrado hasta el hombre alto que buscaba en su teléfono. Recordó cómo el hombre se volvió hacia ellos y sonrió con una sonrisa que hubiera sido más adecuada para un tiburón. Esa había sido una de las razones por las que al principio no le gustaba Izuku. Había algo intrínsecamente malo en una persona que podía acercarse a un lobo rabioso o a una serpiente y sonreír alegremente mientras levantaba las manos y chillaba arriba. Katsuki recordó la mirada depredadora cada vez que alguien se acercaba demasiado a Izuku. Como un gato que se pregunta cuánto atormentar al ratón antes de la comida. Después del incendio, cada vez que Katsuki se giraba para mirarlo, se encontraba con la misma mirada que le erizaba la piel. Katsuki nunca creyó en el Boogieman, porque, para él, Hisashi Midoriya era el hombre detrás del mito. Le tomó un tiempo darse cuenta de que nadie sentía lo mismo por el hombre. Que todos fueron engañados por esa fachada cuidadosa. Katsuki se había mantenido siempre cauteloso con él, asegurándose de que no se acercara demasiado y que nunca estuviera a solas con el hombre. ¿Cómo actuó con su familia? ¿Por qué es eso importante? Porque la sangre no significa amor, dijo el hombre, con una mirada dura en su rostro. Necesito saber si tu compañero de clase está a salvo, o si está nuevamente en una situación de la que quizás no lo recuperemos. El héroe en entrenamiento negó con la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Si quedaba una parte buena de él, era el amor por su familia. Eso era cierto. Cada vez que Izuku se acercaba al hombre, algo cambiaba ligeramente. Algo cambió que lo convirtió de algo salvaje a algo más cercano a una persona. Mientras Izuku esté con Hisashi, está tan seguro como podría estarlo. Se frotó las sienes. Es el shock lo que me preocupa. Con todos sus ataques de pánico, no puedo evitar preguntarme qué tan mal se lo tomará descubrir la verdad. Aizawa reflexionó por un momento. Gracias.
Regresen a sus dormitorios y recuerden no decirle una palabra. Katsuki asintió, se levantó y salió de la oficina. Lo primero que notó Izuku cuando se despertó fue lo absolutamente pacífico que se sentía. Su mente aún estaba atrapada en esa agradable neblina de somnolencia, y realmente no quería despertar. La cama era suave y cómoda, la temperatura era agradable y realmente quería volver a dormir. Por alguna razón, estaba exhausto. Esto es más suave que mi dormitorio, pensó antes de que la ola de recuerdos lo golpeara con toda su fuerza. Trató de sentarse, antes de colapsar de nuevo. Mala idea. Esperó en silencio antes de volver a abrir los ojos y mirar a su alrededor. Esto no parecía una celda normal. Esto no parecía una celda, punto, e Izuku debería saberlo. Era una habitación, más o menos del mismo tamaño que la de su apartamento, con cálidas paredes verdes, una alfombra oscura y esponjosa, un escritorio y un pequeño armario cerca. La cama en la que estaba era bastante grande, con muchas almohadas mullidas y un edredón amarillo. Se miró a sí mismo. Su ropa All Might se había desvanecido en favor de un par de pantalones sueltos y una camiseta suelta, ambos grises. Pijama, con toda probabilidad. ¿Dónde diablos estoy? Estiró las piernas y las colocó sobre la alfombra, disfrutando de la suavidad por unos segundos. Movió los dedos de los pies a través de él antes de recordarse a sí mismo que técnicamente estaba secuestrado en este momento. Otra vez. Izuku sintió ganas de palmear la cara. En realidad, borra eso, lo hizo con la palma de la mano. Con una almohada antes de que gritara en él. ¿Por qué? Le gritó al techo. Te molesté demasiado. He matado a alguien importante en otra vida. ¿Por qué me odias? El techo, como era de esperar, no respondió. El pendejo. Se puso de pie y notó algo diferente. Estaba cansado, sí, pero era un tipo diferente de cansancio. Estaba más dormido que exhausto, y no sentía que fuera a colapsar en ningún momento. Caminó hacia la puerta. No estaba bloqueado. Izuku lo miró con desconfianza, buscando trampas, esperando que un Noumu cayera del techo y lo golpeara de regreso a la tierra de los sueños. ¿Qué demonios está pasando aquí? El pasillo estaba hecho de madera, luces cálidas colgaban del techo, las puertas se abrían de vez en cuando. Izuku eligió una dirección al azar y comenzó a caminar allí. Se encontró con un callejón sin salida y puertas cerradas, por lo que decidió dar la vuelta y tomar el otro camino. Probó todas las puertas del pasillo, pero, lamentablemente, ninguna estaba abierta. Finalmente, llegó a una puerta doble, más ancha que las demás, ligeramente entreabierta con la luz que entraba por detrás. Izuku se apoyó en él para escuchar mejor, pero no contó con que ambas puertas estuvieran abiertas, por lo que se derrumbó sin contemplaciones y entró en la habitación. Se plantó de cara en una alfombra, pero se levantó tan rápido como su cuerpo debilitado se lo permitió. Miró a su alrededor y se congeló al ver a los dos miembros más prolíficos de la Liga de Villanos sentados casualmente en el bar, Kurohiri limpiando un vaso mientras Shigaraki hacía un castillo de cartas. Izuku entró en una posición de batalla y observó a los villanos con cautela. Lo miraron durante unos segundos, antes de volver a lo que estaban haciendo. Buenos días, dijo Kurohiri, como si estar en su base y bajar a desayunar fuera algo perfectamente normal. Espera. Izuku miró a izquierda y derecha, buscando una salida, pero ya sabía por experiencia que no podía escapar de la niebla. Kurohiri puso un plato de lo que parecía ser el desayuno frente a un asiento y el estómago de Izuku eligió ese momento exacto para crecer tan fuerte que Izuku podría jurar que escuchó un eco. Shigaraki resopló, pero Izuku no bajó la guardia. Volvió a mirar a su alrededor, pero no había otros hilos en las inmediaciones. El niño contó sus dedos y no, todavía 10, no estaba soñando. Su estómago gruñó de nuevo y Kurohiri le lanzó una mirada que decía que estaba haciendo frío y que venía aquí ahora mismo al mismo tiempo, lo cual era impresionante y también de esperarse de la niñera de Shigaraki. Pero Izuku no se movió. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó mientras dejaba caer sus brazos. Entra aquí y come ya, tu estómago se está poniendo molesto, se quejó Shigaraki desde su castillo de cartas. Izuku no se movió. ¿Dónde estoy? Nuestra base, tú. Necesito más que eso. Gritó con impaciencia. Kurohiri suspiró. ¿Por qué ustedes dos no pueden simplemente llevarse bien? Oh, no sé, probablemente porque me secuestraron varias veces, podría agregar, me atacaron, trataron de matarme, honestamente me dispararon una vez y, no sé, ustedes son villanos. El grito. Shigaraki se giró hacia él. Entiendo que estás tratando de hacer un punto, dijo mientras dejaba las cartas. Pero simplemente no puedo verlo.
Izuku suspiró, sacudió la cabeza y decidió que, si iba a morir, también podría sentarse cómodamente. Trotó hacia la silla y se sentó, mirando la comida. Parecía lo que comía todos los días. Por un lado, había muchas oportunidades y motivos para meterse con su comida. Por el otro, lo querían muerto o drogado lo hubieran hecho, así que se metió. Terminó rápidamente, porque, como siempre, las porciones eran pequeñas y se giró hacia Shigaraki, quien estaba en la sexta capa de su castillo de naipes. Izuku no estaba seguro de que un paquete completo tuviera tantas tarjetas. Cuidado con lo que dices, si lo haces enojar, podría matarte. Si me quisiera muerta, creo que ya estaría muerta. Es inestable. Yo también. ¿Qué diablos está pasando aquí? Shigaraki miró hacia arriba, antes de volver a lo que ya estaba haciendo. Usted está. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. Sensei lo dijo. Izuku sintió que su sangre se helaba. Sensei. Todos para uno. El que mató a toda esa gente en camino. Se le cortó la respiración. Oh, no. No es posible. Voy a morir, ¿no? Respiró hondo y apoyó la cabeza en el mostrador. Cálmate, no puedes tener un ataque de pánico ahora mismo, joder. Después de unos minutos, se calmó lo suficiente como para levantar la cabeza de la mesa. Shigaraki lo miró con una mezcla de confusión, diversión y griega. ¿Preocupación? No, eso no era posible. Sacudió la cabeza y se concentró en el villano. ¿Por qué estoy aquí ahora de todos los tiempos? Si me secuestraste tan rápido, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, técnicamente se suponía que llegarías cuando llegara Stein, pero ese bastardo no cumplió su palabra, se quejó. ¿Desde cuando empezaste a trabajar con Stein? Pensé que lo odiabas. El hombre gimió. Hago. El caso es que le debía un favor a Sensei, y Sensei decidió cobrarlo. Ya se fue de aquí, así que, lógicamente, no tengo ningún problema. Ok, entonces fue solo una alianza temporal. Bien. Quiere hablar contigo. Izuku tragó saliva. ¿Mancha? No, idiota, Sensei. Y, estoy jodido. Extrañamente, el pensamiento de la muerte era casi adormecedor, como si el significado se hubiera perdido en el camino de la oreja al cerebro. O tal vez, ya no le importaba si vivía o moría. No. Deténgase allí, tiene demasiados problemas, no puede agregar pensamientos peligrosos a la lista. Izuku dejó caer la cabeza entre las palmas de sus manos y suspiró profundamente. El televisor se encendió y el chico dejó que las noticias generales lo invadieran hasta que algo despertó su interés. Los cuerpos de múltiples miembros de organizaciones criminales fueron encontrados esta mañana, cerca del edificio que se considera su escondite. Hay indicios de múltiples atacantes, pero, incluso con las cámaras, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre quién lo había cometido y las noticias continuaron, pero Izuku ya no podía escuchar nada. Sus ojos estaban enfocados en las imágenes un tanto borrosas, donde podía distinguir notando solo la sangre y los uniformes azules. La imagen cambió rápidamente a los inspectores y la forma enfermizamente familiar de la máscara de peste de un médico. No era de Chisaki, pero el corte era el mismo para todas las máscaras. Tuvo suficiente tiempo para concentrarse en ellos, para desarmarlos en su cabeza, para analizar el material cuando estaba tratando de mantener su mente intacta. Están muertos y... Buen viaje. De repente sonó un teléfono y, antes de que Izuku tuviera la oportunidad de mirar hacia arriba, estaba envuelto en humo negro y todo se volvió negro. Cuando volvió la luz, Izuku se encontró, con taburete y todo, en un lugar que parecía un cruce entre una oficina personal y un dormitorio. Había una cama, una alfombra mullida, una librería y un escritorio enorme con al menos 3 computadoras encima. Las habitaciones no estaban oscuras, pero la iluminación era tenue, por lo que probablemente le tomó unos segundos darse cuenta de que había otra persona en la habitación. Estaba envuelto en sombras, pero sus hilos fueron suficientes para identificarlo. Tenía una gran amalgama de hilos, subiendo y bajando por todo su cuerpo. Todos tenían diferentes formas, velocidades y texturas. Era como un mosaico de peculiaridades, como una sinfonía de peculiaridades. Pero no como el Noumu. Ese había sido un desastre caótico de dolor y quirks escondidos juntos para crear un arma. Había sido una afrenta a la naturaleza, una pesadilla en mal estado, algo horrendo de ver. Esto era natural. Así era como se veía la armonía. Cada quirk tejido en un enorme telar, cada hilo con su propio lugar especial y patrón a seguir. Izuku anhelaba ese tipo de paz, ese tipo de pertenencia.
No sabía cómo lo sabía, pero de alguna manera lo sabía, así sería como se vería su Kirk si reuniera tantos Quirks. Por un segundo fugaz, consideró la idea. Seguramente había personas que realmente no necesitaban sus Quirks, ¿o sí? Se odió a sí mismo un segundo después. Entonces su atención se centró en el poseedor de dichos Quirks, el hombre que había lisiado a Olmig. Todos para uno. Joder. Entonces el hombre entró en la luz e Izuku se congeló. Ese rostro era el mismo que había sido 6 años antes. Ni una arruga, ni una peca fuera de lugar. El mismo cabello desordenado, la energía que las fotos nunca parecieron capturar adecuadamente. Papá y excepto que no podía ser. Su padre no estaba en el país y, además, había tantas peculiaridades que cambiaban de forma, tantas formas de engañar a alguien. Este no era su papá. All for One crió a Shigaraki solo para joder a Olmig. Esto parece algo que haría para meterse conmigo. Entonces Izuku frunció el ceño y no dijo nada. All for One no dijo nada. Se sentaron en silencio hasta que el mayor finalmente pareció romperse. Esperaba una reacción más grande. Después de todo, han pasado 6 años desde la última vez que nos vimos. Izuku sabía que el mejor curso de acción habría sido seguirlo. Engañar al hombre haciéndole creer que había sido engañado, jugar con él y encontrar una salida. Pero estaba cansado. Tanto física como mentalmente. Estaba cansado del dolor, de las pesadillas, estaba cansado de sentirse constantemente en peligro. Estaba cansado de la paranoia, del PTSD. Estaba cansado de los hospitales. Entonces, cuando el destino le mandó otro montón de gilipolleces, optó por decir que se joda el filtro del cerebro a la boca. He visto Star Wars. Había formas más dramáticas de entregar esto. Las facciones del hombre se relajaron, pero no de una manera aliviada, sino como si hubiera esperado esto pero todavía estaba tratando de contener su decepción. ¿No me crees? Por supuesto que no. Trató de no gritar, realmente lo hizo. ¿Estás esperando en serio que crea que estás diciendo la verdad con esta porquería de Luke? Soy tu padre cuando criaste a Shigaraki solo para meterse con Olmig. Tomó un respiro profundo. Mira, no sé por qué me secuestraste esta vez, pero, por favor, solo dime lo que quieres, ya no puedo hacer esto. Respiró hondo tratando de mantener el equilibrio contra las lágrimas que podía sentir amenazando con caer. No muestres debilidad cuando, a menos que se adapte a tus propósitos, diría papá. Lo siento, papá, no puedo ahora. All for One miró hacia abajo antes de mirar al adolescente. No lo inmovilizó, pero lo miró como si estuviera mirando una foto vieja y tratando de recordar detalles perdidos en el tiempo. Incluso si lo fueras, continuó Izuku. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar hasta más tarde? El hombre gimió. Créeme, me hubiera encantado esperar a que Toshinori te lo dijera y que te dieras cuenta de cuánto tiempo estuvo mintiendo, pero sé que estarías 10 veces más enojado conmigo si te lo ocultara por más tiempo. Además, dado que pasarás mucho tiempo aquí, no quería que te sintieras amenazado, como antes. Izuku permaneció en silencio. No sabía qué decir. No sabía si el hombre tenía razón y Olmig lo sabía, pero esperaba que el villano estuviera mintiendo. All for One volvió a hablar. ¿Qué necesitarías como prueba para creer esto? Nada. Tienes demasiadas peculiaridades. Podrías tener uno que cambia de forma para parecerse a él, uno que lee la mente para actuar como solía hacerlo. Hay innumerables trucos que podrías usar para hacer que esto parezca real. El hombre se rió. Bueno, no es como si esperara que fuera fácil, así que admites que estás tratando de manipularme. Te enseñé la manipulación, sabes que no estaría revelando mi plan tan pronto. A menos que sea una distracción. Ladeó la cabeza y decidió seguirle la corriente al hombre. Pero entonces no tendría sentido que hicieras la distracción tan obvia. Lo harías un poco más realista, así que no entendí el real. Una sonrisa algo satisfecha se abrió paso en su rostro. Bueno, estoy orgulloso de que no lo hayas olvidado. Izuku TSK, Eddie miró hacia otro lado. Maldita sea, era bueno. Pero él no iba a caer en la trampa. También estaba ignorando la verdadera pregunta. Si All for One estaba aquí con la cara de su padre, ¿dónde estaba el verdadero Hisashi Midoriya? A Izuku le hubiera gustado pensar que todavía estaba en el extranjero, pero había renunciado al optimismo hace demasiado tiempo para creer realmente en ese resultado, así que ahora solo esperaba que el hombre todavía estuviera vivo y que la némesis de su mentor no lo lastimara. All for One dio un paso hacia él. Y otro. Y otro.
Izuku dio un paso atrás, recordando de repente que estaba en la misma habitación con el hombre que podía, literalmente, destruirlo con el movimiento de su dedo meñique. Muy pronto, se encontró acorralado con la espalda contra una pared, el hombre cada vez más cerca. Lo miró fijamente, no del todo listo para cerrar los ojos todavía, pero no lo atacó. Manos frías tomaron sus muñecas, sus largos dedos se colocaron sobre las huellas dactilares de Bakugou. Papá siempre tuvo las manos frías. A pesar de su ki de fuego, sus manos nunca estuvieron calientes y, ahora, estaban en sus muñecas. Papá tenía el tipo correcto de resfriado, no demasiado fuerte, lo suficiente como para quitarle el dolor, incluso por unos segundos, lo cual fue perfecto ya que apenas se habían quitado los vendajes y su piel aún estaba sensible. A papá le gustaba ayudarlo. Izuku amaba a papá. El hombre hizo una reverencia y apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza. Sus manos frías estaban masajeando la piel cerca de la cicatriz. Izuku estaba congelado. Esto no es real, esto no puede ser real. All for One se inclinó, susurrando con un tono demasiado familiar, con una voz que no tenía derecho a salir de su boca. Muchas personas quieren ser héroes, pero no todos tienen el corazón para ello. El corazón de Izuku se detuvo. Se quedó allí durante unos segundos antes de gritar no. Y alejando al hombre. El hombre retrocedió unos pasos, pero no tropezó. Izuku se deslizó por la pared, los dedos agarrando su cabello con fuerza. No, no es real, no está sucediendo, no es real. Jadeó mientras trataba de ignorar el ardor detrás de sus ojos. Izuku, All for One intentó mientras daba un paso adelante. Mantente alejado. Aléjate de mí, gritó Izuku y el hombre se detuvo. All for One se quedó allí, luciendo extrañamente triste y desconsolado. ¿Qué derecho tenía a tener el corazón roto? Izuku hundió la cabeza en las rodillas y sollozó. No supo cuánto tiempo estuvo sentado inmóvil en el suelo, pero se sintieron como siglos hasta que sus lágrimas se secaron. Cuando finalmente levantó la vista, All for One estaba apoyado en el poste de la cama, luciendo tan triste como antes. ¿Cómo? Dijo con voz áspera. ¿Cómo? Esto no debería ser posible. Eres mi hijo, y lamento que te hayas tenido que enterar de esa manera. Siento que tuvieras que averiguarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué casarse con mamá? ¿Por qué tenerme? ¿Cómo podría haberte ayudado a largo plazo? Estaba gritando, pero sentía que su voz todavía estaba atrapada en sus pulmones. El hombre no se inmutó. Realmente parezco tan despiadado. Me encanta Inko. Te amo. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? Mataste gente. El grito. Derribaste a Camino y a todos los que estaban allí, mataste al maestro de Olmig. Dios sabe lo que le hiciste a tu propio hermano, ¿cómo esperas que crea que queda algo allí? Hisashi respiró hondo. Su mirada se oscureció e Izuku quiso arrastrarse un poco más, pero ya estaba de espaldas a la pared. No sé qué te dijo Toshinori sobre tu tío y yo, pero te aseguro que amaba a mi hermano. Hice todo lo que tenía que hacer para asegurarme de que estaba a salvo, sacudió la cabeza y miró hacia abajo. Simplemente no fui lo suficientemente rápido o preparado para mantenerlo con vida. De repente levantó la cabeza y miró al chico. Me aseguraré de que eso nunca vuelva a suceder. Lo siento si esto te lastima, nunca tuve la intención de hacerlo. ¿Por qué no volviste? Preguntó, con la voz temblorosa. Seguías diciendo que volverías a casa, seguías diciendo que estaríamos juntos de nuevo. Estuviste en Japón todo este tiempo, ¿por qué no viniste? Hisashi suspiró. En caso de que lo olvides, parecía una patata hasta ayer. Izuku abrió la boca cuando lo golpeó. ¿Por qué no eres uno ahora? Te lo digo mañana. Se levantó y se acercó. Se arrodilló frente a él y colocó una mano en su hombro. Necesitas algo de tiempo para pensar en esto. Cuando estés listo, sal de la habitación. Te encontraré. La tinta negra que tenía en camino regresó e Izuku se atragantó antes de encontrarse en la misma habitación en la que se había despertado. La puerta estaba abierta y había una puerta más que iba al baño. Izuku negó con la cabeza y se arrojó sobre la cama. Capítulo 42. El tiempo familiar de calidad es un poco incómodo cuando la mayoría de ellos son villanos. Uno de los primeros pensamientos que tuvo Hisashi cuando su hijo adquirió la capacidad cognitiva suficiente para tomar sus propias decisiones fue: Guri, si reencarnaste en mi hijo, lo juro por Dios. Y afortunadamente, ese no había sido el caso. Si bien Izuku compartió muchos rasgos que le recordaban a su hermano menor, todavía era fundamentalmente diferente.
Lo más notable es que no tenía esa maldita rigidez que lo hacía apegarse a un camino, contra viento y marea, y negarse a considerar cualquier otra perspectiva o opción. Izuku era amable y bueno, y todo eso no lo exasperaba cuando se trataba de su pariente supuestamente peculiar. Lo que no quiere decir que Izuku no tuviera su propia marca de moralidad personal, casi igualmente exasperante. Si bien Buri se aferró a las reglas fijas y las usó como anclas, Izuku se dio cuenta desde el principio de que las reglas no siempre eran las mejores. Se dio cuenta de que las reglas, por su propia naturaleza, eran cosas rígidas que no podían doblarse para adaptarse a la situación. Después de todo, cuando estallaba una pelea, la gente rara vez se preocupaba tanto por el perpetrador real como por la parte que hizo más daño. Con demasiada frecuencia, las reglas se crearon para la comodidad y conveniencia de quienes las hicieron. La conclusión a la que aparentemente Izuku había llegado de eso y de ver a sus padres lidiar con figuras de autoridad demasiadas veces era que, mientras no rompiera técnicamente las reglas, era virtualmente intocable. Inko no había sido fanático de esa mentalidad en particular y trató de explicar que las reglas se hicieron para seguirlas. Una explicación que, naturalmente, había estado bajo el aluvión interminable de por qué los niños siempre estaban dispuestos a tirar. ¿Por qué me castigan si ellos son los que empezaron? ¿Por qué está bien hacerlo en algún momento pero no en otros? Si es un inconveniente, ¿por qué no se cambia? A medida que las explicaciones se volvieron cada vez más complejas, Inko se vio obligado a recurrir para tratar de no romper las reglas. Cariño, podrías lastimar a los otros niños, lo que Isashi vio como una manipulación emocional flagrante, pero realmente no tenía caballos altos para subirse. Cuando se trataba de eso. Sin embargo, además de sus casi extraños momentos de perspicacia, Izuku no era tan diferente de otros niños. Veía los mismos dibujos animados, escuchaba las mismas canciones, vivía en el mismo ambiente. En retrospectiva, el hecho de que una de las primeras palabras de su hijo hubiera sido error realmente no debería haber sido tan tonto. Podía imaginarse a la amenaza de cabello plateado partiéndose de la risa dondequiera que decidiera pasar la eternidad. Pero, en el momento en que se establecieron los paralelismos entre su hijo y su hermano, decidió que no podía terminar de la misma manera. No podía sostener otro cuerpo sangrando en el suelo, la vida escurriéndose lentamente de los ojos. Cuando Inko le dijo que estaba embarazada, cuando sostuvo a su hijo por primera vez, esa había sido la primera vez en muchos años que había sentido un miedo puro. Había pasado tanto tiempo desde que había amado a alguien, de ser directamente responsable y confiable para alguien, el repentino sentimiento de posible pérdida fue casi suficiente para enviarlo a una espiral de un ataque de pánico. Cuando sostuvo a Izuku por primera vez, con Inko dormido por el agotamiento y esos enormes ojos verdes mirándolo, su primer pensamiento había sido se va a romper. El fardo de vida había parecido tan absolutamente frágil que Isashi casi había tenido miedo de respirar en su dirección. Afortunadamente, el bebé no se rompió, lo que habría sido un gran perjuicio para la humanidad si sucediera. El bebé dormía y lloraba, e hizo todas esas cosas que hacen los bebés que vuelven locos a los padres. Desde el día en que nació, Izuku había tenido un Kirk. Su hilo era inexpresivo, casi invisible, el hilo transparente e inmóvil de su hermano mayor que Isashi había pasado por alto tantas veces. La mayoría de los otros Quirks tenían algún tipo de firma, algún tipo de patrón para discernir el verdadero potencial, pero el de Izuku era poco menos que una pizarra en blanco. Sin embargo, tenía teorías. Teorías que se habían confirmado el día que su pequeño hijo llegó llorando a casa con un segundo hilo incandescente preguntando si era un villano. Necesitas mucho más que eso para ser considerado malvado. Isashi había disfrutado enseñándole a su hijo cómo usar su Kirk. Le hubiera gustado que Izuku se quedara con Explosión, porque claramente se lo merecía más que es mocoso, pero decidió dejar que Izuku decidiera el destino del Kirk. Había terminado devolviéndolo a su estado original, por supuesto. Una decisión sorprendente pero aún un poco decepcionante. El rubio encarnaba casi toda la parte de la sociedad que no podía soportar, desde el culto al héroe hasta la violencia imprudente que estaba listo para repartir en un abrir y cerrar de ojos. A decir verdad, le recordó a Isashi el respirador de fuego del que había obtenido el Breat, un Kirk que le gustaba mucho, en realidad, ya que era lo suficientemente común como para no llamar la atención y también lo mantuvo caliente durante el invierno, la misma risa fuerte que él, la misma aura de un bulldog al que le habían dado expreso. Lamentablemente, Izuku parecía bastante aficionado al pequeño bombardero, por lo que lo dejó pasar. Malditos apegos emocionales. El día que llevó a Izuku al hospital por esas graves quemaduras fue el día que prendió fuego a la casa del niño.
Había sido satisfactorio, por unos minutos, pero el mocoso lo logró. Esperaba asfixiarse, pero cuando había tenido tanta suerte, habría terminado el trabajo, pero Izuku estaba tan preocupado por la plaga que la dejó pasar. No era como si el chico intentara algo así nunca más. Luego pasó el tiempo e Izuku se enamoró cada vez más del simio rubio y Sashi se sintió cada vez más frustrado. Pensó con amargura cuánto de su dinero se gastó en mercancía de héroes y cómo Inko solía reírse de sus frustraciones. Ella dijo que su puchero era lindo. Había tratado de frenar esa fascinación en los primeros días, pero, desafortunadamente, Izuku había heredado la terquedad característica de Midoriya, por lo que esos esfuerzos realmente no habían dado resultado. La misma terquedad, con el tiempo, había llevado a su hijo a situaciones cada vez más espinosas. Lo que realmente reafirmó la creencia del villano de que la única forma de evitar que un Midoriya se metiera en problemas era impedirle físicamente que fuera allí. Si una puerta cerrada con llave no funcionaba, una camisa de fuerza tendría que servir. Todo se derrumbó después de su pelea con All Might. Había estado herido, lisiado y solo. Escuchó a Izuku llorando por teléfono, preguntando por qué papá se iba, Inko triste porque no pudo despedirse cara a cara. Habría llorado, si todavía tuviera ojos. Pero no lo hizo. Se habían derretido junto con la mitad de su rostro, solo quedaba una parte de su boca para dar órdenes correctamente y mantener conversaciones con su familia, quienes constantemente preguntaban cuándo regresaría a casa. A lo largo de los años, pudo escuchar que la voz del otro lado perdía la esperanza, podía sentir que Izuku preguntaba solo por costumbre que por cualquier creencia de que volvería a ver a su padre. Le rompió el corazón, o lo que quedaba de él, de todos modos. Durante años, había soñado con volver a ver a su familia. Odiaba cómo el destino había decidido darle el dedo medio más grande y hacía que los reencuentros con su mujer y su hijo estuvieran llenos de gritos y lágrimas. Pero al menos Izuku estaba aquí. Estaba a salvo. Hace unos años, le aterrorizaba la perspectiva de que su hijo obsesionado con los héroes descubriera que su padre era un villano. Temía el momento en que llegara y, sinceramente, no se había sorprendido. Solo duele. Lo habría mantenido en secreto mucho más tiempo si hubiera podido, pero cada vez que su hijo había sido secuestrado, recibía una gran cantidad de señales de estrés y miedo por su vida, por lo que amablemente decidió hacerle saber quién era. Izuku no tendría motivos para sentirse estresado. Enojado, seguro, enojado, definitivamente, traicionado, tristemente, sí. Pero no tendría por qué temer por su vida y conseguiría sanar y recuperarse del último mes en un ambiente de paz. Ahora, Izuku estaba en su habitación, sin dormir. No había estado durmiendo durante algunas horas, solo estaba acostado en su cama e intentaba hacerlo. Isashi sabía que en poco tiempo tendría que comer. Lo dejará descansar un poco más. Tenía que prepararse para la siguiente ronda de gritos. Izuku trató de dormir, realmente lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, trató de no pensar en la hidra de múltiples cabezas que ahora era su vida y se conformó con esperar que pudiera despertarse en su dormitorio y fingir que esto era solo un sueño intrincado. Baste decir que no lo fue. Terminó rodando de un lado a otro, golpeándose la cabeza contra la almohada, tirando la almohada contra la pared, tratando de asfixiarse con la almohada, luego, cuando eso no funcionó, terminó gritando en la almohada. Él y esa almohada ahora se conocían a fondo, y el adolescente confiaba en ese trozo de tela relleno más que en nadie en ese edificio. Suspirando, abrazó a su nuevo mejor amigo y miró al techo. Mi papá es todos para uno. Deseaba estar equivocado. Quería creer desesperadamente que el villano solo estaba mintiendo para meterse con él. Odiaba la situación y odiaba la enfermiza cantidad de sentido que tenía todo. Porque, si bien un Kirk de la memoria podría permitirle revivir un recuerdo, el cuerpo humano todavía tenía ciertas directivas que tenía que seguir. Hábitos, creados por el movimiento repetido de una determinada acción. No importa cuántas veces el hombre haya aliviado la memoria, no podría haber aprendido solo de Kirk la ubicación exacta de los dedos, la cantidad exacta de presión necesaria para entregar el mensaje que había transmitido antes. También había algo que Izuku no podía identificar. Un aura y un aire que era solo papá. Papá que trató de cocinar panqueques en el aire, papá que se volvió loco con él por Kulks, papá que puso los ojos en blanco cada 5 segundos cuando miraba las noticias. Y por eso Izuku no podía comprender cómo su padre podía ser el mismo con este monstruo. ¿Justo ahora? ¿No puedes? Nunca me dio la vibra de soy un villano. Cierto, pero ¿realmente lo llamarías amable? Izuku suspiró. El imbécil tenía razón.
Papá apenas podía soportar a las personas fuera de su familia. Era educado y todo, pero Izuku podía ver el brillo de molestia en sus ojos, la sutil mueca desdeñosa de la boca cada vez que la gente decía o hacía algo remotamente estúpido. Que a los ojos de su padre era prácticamente todo lo que la gente hacía en general. También estaba el hecho de que a papá nunca le gustaron los héroes. Izuku había deducido, en algún momento, que la perspectiva de su padre provenía de décadas de molestias por fallas en el sistema que siempre parecían conducir a algún percance o error, pero que siempre se había sentido como una conclusión defectuosa. Ningún sistema era perfecto y, si bien la molestia era una reacción perfectamente normal, el absoluto desdén que su padre parecía tener por casi cualquier cosa, incluso remotamente relacionada con los héroes, no lo era. Con el conjunto de desarrollos más reciente, Izuku no pudo evitar pensar que, cronológicamente, habría estado allí cuando se crearon los héroes. ¿Podría el sistema inicial haber sido tan completamente defectuoso que el odio se había prolongado durante toda su vida? ¿O fue algún aspecto específico que se había mantenido prácticamente sin cambios lo que alimentó su odio? ¿Podría ser el uno para todos? Parece odiar a All Might con la pasión ardiente de 1000 soles, pero odia a la persona o al Kirk. O tal vez es la combinación. Pero esto ha estado sucediendo durante un tiempo, por lo que en este punto es probable que odie a quien alguna vez tenga el Kirk en ese momento. Tengo uno para todos. ¿Podría Eli? Él nunca te haría nada. ¿Estás seguro de eso? ¿Has olvidado tu infancia? Estoy cuestionando seriamente mi infancia en este momento. Por mucho que odiara admitirlo, muchas cosas de repente cobraron mucho más sentido cuando imaginó a su padre como el archivillano más prolífico de Japón. La forma en que las personas especialmente groseras nunca parecían quedarse en el vecindario por más de una semana. Cómo a los animales nunca les gustó su padre. Cómo todos sus amigos del patio de recreo parecían reacios a acercarse a él. ¿De verdad he estado tan ciego? Bueno, no es como si no tuvieras la información. Te han dicho varias veces que daba miedo y era malvado. Sí, pero solo Baku se detuvo y miró al techo, su corazón de repente latía con fuerza. Bakugou. El fuego. Las cicatrices. Izuku recordó haber visto a la policía en el hospital 2 días después de que el rubio lo atacara. Realmente no podía mover las manos, pero podía caminar y no podía soportar estar confinado en una cama. Papá se había ido a buscar un café, e Izuku solo quería estirar las piernas. Los uniformes eran azules y los zapatos relucientes. Izuku recordó a un hombre con alas saliendo de su espalda. Le gustaban mucho esas alas. Eran pequeños y brillantes, como libélulas. Kacchan estaba allí. Había visto entrar al chico la última noche, pero estaba demasiado asustado para decir algo. Él también estaba asustado. ¿Por qué Kacchan no estaba en su habitación? ¿Por qué estaba gritando a la policía? Se supone que la gente no debe gritarle a la policía. Podrían enfadarse y meterte en prisión. Pero Kacchan estaba allí, apenas contenido por los fuertes brazos de la tía Mitsuki. A Izuku le gustaba la tía Mitsuki. Era como Kacchan, pero mayor. Ella gritaba mucho, pero tenía buenas intenciones. De repente, papá le tocó el hombro. Su hilo era cálido, pero un poco más caliente de lo habitual. Izuku, se supone que no debes estar fuera de la cama. Quería mudarme. Mis pies se estaban quedando dormidos. Papá sonrió y lo levantó. Creo que el objetivo de quedarse en la cama es quedarse dormido por completo. Izuku estaba preparado para protestar un poco más cuando un grito familiar llamó su atención. Kacchan estaba destrozando en los brazos de su madre, gritando y señalándolos. Izuku enterró su cabeza en la camisa de papá. Papá estaba aquí, papá no dejaría que Kacchan lo lastimara de nuevo. La mano grande y fría del hombre comenzó a masajear su espalda e Izuku se calmó un poco. SHH, está bien, estoy aquí. En ese momento, papá le recordó a Izuku All Might. Engañar. Perdóneme. Izuku miró a los dos policías frente a él y papá. ¿Te importaría si te hacemos algunas preguntas? Fueron a su habitación y los hombres le preguntaron a papá dónde había estado anoche. Había estado con Izuku, qué pregunta tan tonta. Tenía que hacerlo, mamá estaba enferma con fiebre en casa, alguien tenía que quedarse con él. Revisaron las cámaras y sí, Isashi se había ido por un total de 5 minutos cuando fue al baño. Lo siento, señor, ese niño parece convencido de que usted es el culpable. Papá se rió. Izuku también se rió. Si papá se estaba riendo, debe haber sido gracioso. Al niño no le gustó. Él nunca lo hizo. Él es la razón por la que mi hijo está aquí en primer lugar.
El policía hojeó su libreta. Aquí dice que su hijo fue víctima de un accidente de Kirk. Hasta el día de hoy, Izuku recuerda cómo se oscurecieron los ojos de papá. Rara vez parecía tan aterrador. Eso no fue un accidente, había dicho en una voz tan baja y en un tono tan diferente al que solía usar. Los hombres parecían tentados a retroceder unos pasos. Izuku lo alcanzó y envolvió su pequeña mano alrededor de su dedo. Papá lo miró y sus ojos se suavizaron, convirtiéndose en papá una vez más. Suspiró, se sentó y tomó a Izuku en su regazo antes de volverse hacia los hombres. El Kirk de mi hijo se manifestó por primera vez hace unas semanas. Accidentalmente bloqueó el don del niño. Cuando logró desbloquearlo, el mocoso lo quemó. Asumió que papá fruncía el ceño por las miradas que los hombres se lanzaban. No fue exactamente lo que sucedió, pero en realidad no fue una mentira, así que no pasó nada, ¿verdad? Mamá no podía estar enojada, ¿verdad? Bueno, ella estaba enojada con Katsuki, lo sabemos, señor, usted presentó la denuncia y que es exactamente por lo que espero que te encargues de ello. Izuku podría haber perdido el uso de sus manos, el niño necesita ser castigado. Sí, señor, le aseguramos que haremos todo lo posible para solucionar esto. Winks dijo apresuradamente. Izuku sintió ganas de reírse. Papá siempre lograba asustar a la gente. Mamá también lo hizo. Esperaba poder hacer eso en el futuro también. Tal vez solo asustaría a los villanos para que se rindieran, para que no lastimaran a nadie. Papá suspiró y pasó su mano por el cabello del niño. Katsuki acaba de recuperar su Kirk, después de 2 semanas de desuso y menos de 4 meses de entrenamiento. Lo más probable es que olvidó cómo manejarlo y prendió fuego a la casa él mismo. Incluso si decidiera dejar a mi hijo solo para vengarme de un niño estúpido, no podría haber estado en 2 lugares al mismo tiempo. Mi peculiaridad es el aliento de fuego, no la teletransportación. Los policías se fueron unos minutos después. Parecían muy aliviados. Papá sonrió y le compró una piruleta. Izuku parpadeó, dando vueltas a ese recuerdo en su cabeza una y otra vez, como si pudiera hacerlo menos incriminatorio. No lo hizo. Cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que su padre había intentado matar a su amigo de la infancia. Bakugou tenía razón. Mi papá es un villano. Trató de matar a un niño de 4 años. Trató de matar a All Might. Papá es un villano. Eres un villano. Ciérralo. Eso no excusa de Bakugo. Todavía trató de matarte. Porque tu papá es un asesino homicida y estás siguiendo sus pasos. Él no podía saber eso. ¿Se callarían, imbéciles? Silencio. Por el momento. No es que eso fuera mejor. No tenía que insistir en ese problema en particular sin distraerse. Ciertos rasgos eran, después de todo, hereditarios. Tienes su Kirk, su apariencia, sus habilidades de análisis. ¿Qué te hace pensar que no tienes su monstruosidad? ¿Cómo sabes que no tienes el mal en la sangre? Izuku apretó los dientes. Quiero salvar a la gente. Haciendo todas las cosas mal. No juegas limpio. Manipulas a la gente. Mataste villanos. Te estás volviendo como él. No soy un villano. Mis acciones salvan a la gente cuando la forma común no es suficiente. Entonces el fin justifica los medios. Una parte de él, una que repudiaba en la primera ocasión, se alegraba de que él y All Might hubieran resultado heridos. Significaba que papá solo se había ido porque no podía quedarse. Izuku gritó en su almohada una vez más. Que su estómago gruñó. Tengo hambre. Suspirando y acostumbrándose a la idea de que no lograría nada enfurruñado en su habitación, se levantó y salió por la puerta. Lloriquear no ayudaría. También podría tratar de obtener algo de información mientras estaba atrapado aquí. Sí, tal vez olviden que eres el hijo de un villano y solo te encierren en un distrito psiquiátrico en lugar de en una prisión de alta seguridad. Cerró la puerta contra el marco, incluso si la voz en su cabeza no estaba realmente disuadida por eso. El greenete se dirigió a la habitación en la que había comido el otro día. Kurohiri y Shigaraki no estaban allí. En cambio, Isashi estaba parado detrás del mostrador. Se sentó en un taburete, pero no dijo nada. El hombre colocó un vaso de agua y un plato de té con pastillas frente a él. Izuku los miró pero no los tocó. Isashi se dio cuenta. Tienes que tomar esos. Izuku no rompió la mirada. No se parecen a lo que suelo tomar. Eso es porque son mejores. ¿Cómo? Los hice. Izuku miró un poco más fuerte y apartó el plato pequeño. Si bien estaba casi seguro de que su padre no lo mataría, sabía que el hombre no estaba por debajo de las drogas y, honestamente, tenía suficiente para toda una vida de esas.
Tú haces no unos. Tu Kirk no te permitirá convertirte en uno. Tómalos. No. No tengo idea de lo que hay en ellos y, por lo que sé, es posible que te hayas equivocado y solo empeorarán mi situación. Hisashi parecía herido. Soy médico, ¿sabes? Pensé que eras contador. El hombre suspiró. Hice la escuela de medicina, varias veces, fíjate. Por lo menos, confía en mí cuando digo que tengo acceso a recursos que el hospital nunca tuvo. Entonces, a menos que quieras volver a ser un vegetal, te sugiero que escuches y los tomes. La mirada del hombre no dejó lugar para la negativa e Izuku de repente tenía 6 años otra vez, enfermo y sin ganas de comer ni tomar su medicina. Y, como entonces, se dio cuenta de que esta no era una batalla que pudiera ganar. Derrotado, tomó las pastillas por puñados y las tragó de una sola vez, negándose a mirar al hombre después. Unos segundos más tarde, Hisashi le abrió la mandíbula y se aseguró de que se hubiera tragado todas las pastillas antes de liberarlo. Izuku lo fulminó con la mirada y trató de ignorar el calor en su rostro. Esto era exactamente como cuando era un niño, y no le gustaba en lo más mínimo. Apartó la mirada. Hisashi suspiró y se sentó. Entiendo que tengas preguntas. Por favor, pregúntales. Izuku se giró hacia el hombre, pero no parecía malicioso ni engreído, solo paciente y un poco triste. ¿Por qué no nos dijiste? La morena suspiró. Quería hacerlo, pero sabía que ni tú ni tu madre lo habrían tomado a la ligera. A ti, especialmente, te habría roto el corazón si supieras que tu padre era un villano. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Todavía estaba mirando. Porque te quedarás aquí por un tiempo, y no quiero que te sientas amenazado. Ni yo, ni Tomura ni Kurohiri te haremos daño, pero no lo habrías creído si no te hubiera dado una razón. No quiero hacerte pasar más estrés del necesario, así que es mejor saber que estás a salvo aquí. Izuku quería reír. Probablemente me hubiera reído si la situación no hubiera sido tan jodida. Entonces, ¿por qué me llevaste? Podrías haberme dejado en la UA, mantener tu apariencia de chico bueno y evitarme un colapso mental cuando descubrí quién eras realmente. El villano negó con la cabeza. Como dije, necesito mantenerte a salvo. Estaba a salvo en la UA y no lo estabas. Siseó Hisashi. Izuku cerró la boca y se echó hacia atrás. El hombre se calmó y miró a su hijo, toda la rabia se había ido. Lo siento. Pero, como dije, no estabas a salvo. Se suponía que tu madre estaba bajo la protección de la UA, pero la Yakuza aún la atrapó. Izuku sintió que su sangre se convertía en cenizas en sus venas. ¿Overhaul? ¿Chisaki? Su voz temblaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. La máscara con forma de pico se cernía sobre su rostro mientras sus órganos salían lentamente de su cuerpo y se colocaban cuidadosamente en algunos frascos. La voz firme del hombre flotaba a su alrededor mientras hablaba de Eri y de lo afortunado que era haber encontrado un reemplazo. Una mano firme atrapó su hombro e Izuku se inclinó hacia el toque reconfortante. Bien. Familiar. Seguro lentamente, volvió al presente y parpadeó a su padre, se inclinó sobre la mesa y lo miró con preocupación. El hombre lo soltó antes de que Izuku tuviera tiempo de alejarse. No. La Yakuza. El otro día atacaron a Inko para enviarte un mensaje. Estaban enojados porque escapaste. Ya que tu preciosa escuela de héroes es tan incompetente que permitieron que tu madre casi fuera asesinada, no era como si fuera a confiar en ellos para casi matarte a ti también, te traje aquí para mantenerte a salvo. Después de eso, me ocupé de esos bastardos. Inicialmente iba a esperar, para romperlos de una vez por todas, pero después de Inko primero. Se rascó el cuello. No podría importarme menos lo que dejaron atrás. Sacudió la cabeza. Lamentablemente, esos hijos de siempre han sido amenazas inmortales, y no pude tomarlos a todos. Izuku tragó saliva y miró hacia abajo. Recordó el formulario de noticias anterior, los cadáveres, las máscaras. Miró al hombre. Mamá. ¿Qué hicieron? Y ella estará bien, dijo, dejando que una cálida sonrisa se dibujara en su rostro. Por el momento, está dormida y no está lista para despertarse, pero lo hará. Sé que lo hará. Había algo en sus palabras que convenció a Izuku de que estaba diciendo la verdad. También fue la falta de preocupación lo que lo hizo sospechar. Fue extraño. Por primera vez en Dios sabe cuánto tiempo, el olor siempre presente de la ansiedad se había ido. Debe ser un Kirk. Y eso era lo que le cabreaba. La falta de preocupación y la absoluta creencia de que mamá estaría bien. Pero ella estará bien, dijo la familiar voz infantil que sonaba demasiado como la suya. Definitivamente un Kirk.
Tal vez fue la certeza de las palabras, o tal vez fue la creencia infantil que permaneció dentro de él de que los padres siempre tenían la razón y siempre estaban ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué me estás haciendo? Miró hacia arriba, mirando a su padre. ¿Por qué no estoy preocupado? Fácil. El estrés es malo para la salud y ya ha tenido suficiente en las últimas semanas. Así que apagué todas las malas emociones. ¿Tú qué? Hisashi sonrió. Apagué todas las emociones que te estaban lastimando, como el estrés, la ansiedad, el miedo y todo eso. No puedes hacer eso. Para. La mirada del hombre se oscureció. ¿Preferirías estar aterrorizado y asustado? ¿Preferirías tener flashbacks y ataques de pánico? Izuku miró hacia abajo. No lo creo. E incluso si lo hicieras, no me detendría. Eres demasiado terco para tu propio bien. Izuku gruñó pero no levantó la vista. Hisashi suspiró. Si te hace sentir mejor, no lo mantendré encendido todo el tiempo, solo cuando lo crea necesario. El chico apretó los dientes. Quería pelear, arremeter, gritar. Pero si había algo que sabía sobre el hombre, era que no se daría por vencido. No ahora, no más tarde. Utilice este tiempo para recopilar información. Apretó los dientes antes de mirar hacia arriba e inmovilizar a Hisashi con su mirada. ¿Cómo es que no te ves como una patata? El hombre pareció sorprendido antes de resoplar. Tengo un Kirk que me permite activar el Kirk de otra persona mientras está inconsciente. Tienes el Kirk de Eri y ella puede rebobinar a una persona en el tiempo. Me rebobiné hasta un punto antes de mi pelea con Toshinori. Izuku miró hacia arriba. Trató de ignorar lo invasivo que sonaba el proceso antes de preguntar. Esperar. ¿Significa eso que puedes rebobinarme hasta el punto anterior a Overhaul? Lamentablemente, no tuvo tiempo de soñar, ya que el hombre negó con la cabeza. No puedo decir exactamente qué tan lejos en el tiempo ir. No tengo ningún problema en perder una década o dos. No tienes 2 décadas que perder. Tendrás que mejorar de la manera difícil. Afortunadamente, en realidad sé lo que estoy haciendo, así que eso no será un problema. Izuku quería protestar, pero, de repente, sonó un teléfono. Hisashi miró el mensaje antes de suspirar y mirar hacia arriba. Desafortunadamente, tendremos que terminar esta conversación más tarde. Antes de que el niño abriera la boca, la tinta comenzó a sangrar e Izuku fue arrojado sin contemplaciones a su cama. Hisashi estaba frente a él, escribiendo algo en su tableta antes de dejarla caer frente a su hijo. Solo Netflix y desapareció.